Bienvenidos a este episodio del podcast Ritmos y Estilos de Aprendizaje, donde exploramos estrategias para transformar la enseñanza y el aprendizaje. En esta oportunidad nos centraremos en cómo los estudiantes pueden mejorar su aprendizaje reflexionando sobre su propio proceso de pensamiento. ¿Están listos para comenzar? Acompáñennos en esta interesante aventura. En un mundo en constante evolución educativa, comprender cómo aprendemos se torna esencial. Hoy exploraremos los tres pilares fundamentales: la enseñanza, los procesos de aprendizaje y la metacognición, esa capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento que distingue la simple memorización de una comprensión profunda. ¿Por qué es tan relevante? Porque tanto docentes como estudiantes deseamos que el conocimiento no solo se adquiera, sino que perdure y se traduzca en acción. Para comenzar, nos plantearemos dos preguntas muy interesantes para tener un punto de partida en nuestra temática: ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? Y cómo logramos identificar los estilos de ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes aprenden desde la experiencia, aplicando los conocimientos básicos en problemas cotidianos, cuando pueden a través del ejemplo aplicar los conceptos y explicar sus propias palabras. Cada individuo tiene una forma diferente de aprender de acuerdo a nuestras características individuales y a nuestras preferencias. Comencemos. La enseñanza. La enseñanza es la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre las personas. Es una acción voluntaria y dirigida que tiene como finalidad que alguien aprenda algo que por sí mismo no puede hacer. Dicho proceso implica una práctica social en la que una persona enseña y otra aprende. Aunque la enseñanza está arraigada a instituciones dedicadas a la educación, puede adquirirse en otros escenarios, como ámbitos culturales, familiares, reunión de amigos, espacios laborales, entre otros. Como se trata de un proceso que debe ser planeado, debe llevar inmersos diferentes métodos y técnicas para que puedan comprender el contenido y promover la participación de los estudiantes. Métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza son los que aportan la estructura del proceso educativo. A lo largo de la historia se han venido desarrollando varias orientaciones a partir de algunos marcos teóricos. Algunos métodos proponen tácticas organizadas, aunque actualmente muchos docentes reconocen la importancia de considerar las particularidades de cada grupo y acogen una actitud más flexible. La elección de un método de enseñanza depende de los diferentes factores, entre los que encontramos su entorno, la finalidad, los recursos disponibles en su comunidad y el grupo entre sí. Entre algunos métodos de enseñanza encontramos el método expositivo, donde el docente es el transmisor de información mediante clases magistrales y diferentes tipos de exposición de la información, y el estudiante tiene un rol más pasivo y de receptor de la información, sin mayor participación. El método participativo. Este tipo de método, el profesor motiva o impulsa al estudiante a la participación activa de las clases, llevando actividades que lo involucren y lo motiven. Ejemplo de ello serían los debates, los trabajos grupales y conversatorios. Otro método de aprendizaje es el método de aprendizaje basado en problemas, donde son empleados la investigación y la colaboración para resolver problemas reales o situaciones de la vida cotidiana en conjunto. El método de aprendizaje cooperativo, que nos indica que los estudiantes trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo en común, discutiendo información e intercambiando conocimientos adquiridos previamente. El método de aula invertida, donde los estudiantes adquieren información sobre un tema específico por fuera del aula y llegan a esta a discutir y comparar
y profundizar los conocimientos previamente adquiridos. Según los objetivos de la educación y las características de los estudiantes, la enseñanza puede ser grupal o individual. La enseñanza individual se basa en que el estudiante aprenda a su propio ritmo y según sus necesidades específicas, para que pueda desarrollar su potencial de manera adecuada, adaptando los contenidos y los tiempos al mismo estudiante. La enseñanza grupal, por el contrario, incentiva la participación, la interacción social y la colaboración entre compañeros, promoviendo el trabajo en equipo, lo que permite valorar las ideas y opiniones de los demás. Este tipo de enseñanza enaltece el aprendizaje, ya que nos motiva a compartir experiencias con personas con visiones y características diferentes. La enseñanza va más allá de solo transmitir información. Según Flores Ochoa, en Pedagogía del Conocimiento, un buen docente no solo explica, sino que diseña experiencias significativas. Por ejemplo, en lugar de solo dar clases magistrales sobre un tema, podemos usar preguntas desafiantes que motiven la curiosidad, proyectos prácticos como en carreras como zootecnia, donde los estudiantes aplican conceptos en granjas o laboratorios. La clave es adaptar los métodos a las necesidades de los alumnos, combinando lo tradicional con innovaciones activas. El aprendizaje. El aprendizaje es el proceso donde el ser humano adquiere, modifica y refina sus habilidades, conocimientos, conductas, valores y destrezas por medio de algunas herramientas como el estudio, la observación, instrucción, experiencia o práctica, que incorpora un cambio permanente en el sujeto que está aprendiendo. El aprendizaje se puede llevar a cabo a través de distintas formas como la educación formal, la experiencia práctica o la investigación independiente, entre otros. Los individuos están en constante proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, esencial para el desarrollo y su crecimiento personal, así como para su adaptación al cambio constante del mundo. ¿Cómo aprendemos realmente? La psicología educativa nos dice que el aprendizaje es un proceso constructivo. Según Vázquez, en Liderazgo Pedagógico, los estudiantes retienen mejor cuando relacionan lo nuevo con lo que ya saben, cuando participan activamente, como en debates o simulaciones. Un ejemplo claro de ellos es que en lugar de solo leer sobre nutrición animal, los estudiantes podrían analizar casos reales de dietas en diferentes especies. Así el conocimiento se vuelve relevante y duradero. Existen diferentes formas o métodos de aprendizaje en donde se relacionan variables sociales, emocionales, culturales y biológicas. Los estilos de aprendizaje se tratan de un conjunto de particularidades pedagógicas y cognitivas que se asumen cuando una persona afronta el aprendizaje. De acuerdo a esto, cada individuo tiene su propio método para procesar la información. Las medidas afectivas y físicas utilizadas para evaluar cómo los estudiantes perciben y relacionan el entorno de aprendizaje conforman los estilos de aprendizaje. De acuerdo a ello, tenemos algunos modelos de varios autores, como por ejemplo el modelo Piaget, quien habló del aprendizaje de acuerdo al origen y desarrollo de las capacidades cognitivas, desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. El modelo de Kolb, quien identificó dos dimensiones principales del aprendizaje, la percepción y el pensamiento. Indicó que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. También tenemos el método de las inteligencias múltiples que planteó Howard Gardner, quien dijo que todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de 7 modos diferentes, al indicar que todas las personas poseen por lo menos 7 inteligencias básicas.
Así como estos, hay muchos autores que han hablado o estudiado diferentes estilos de aprendizaje. Ahora pasaremos a hablar de la metacognición y su relación con el proceso de enseñanza. El término metacognición fue expuesto por Flavel a finales de los años 70, quien lo definió como el conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos y productos cognitivos o cualquier cosa relacionada con ellos. La metacognición o la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de pensamiento y aprendizaje juega un papel crucial en la adquisición de conocimiento y habilidades. Nos invita a aprender a pensar, a cambiar el aprendizaje memorístico por la comprensión, a conocer nuestras debilidades y fortalezas en el contexto del aprendizaje y a pensar sobre el pensamiento. Indudablemente la metacognición implica reflexión, autoconocimiento, autorregulación, autoevaluación y transferencia de conocimientos. La metacognición también nos permite a los estudiantes ser independientes en su proceso de aprendizaje y mantener una postura crítica hacia la información, el saber y sus propias tácticas de aprendizaje. Se promueve un aprendizaje relevante, un aprendizaje donde el por qué, el cómo, el para qué adquieren un significado para los alumnos. Es fundamental tener conciencia de lo que deseamos aprender, por qué, para qué, cómo, lo que nos va a costar y qué tácticas deberemos emplear para alcanzarlo. Una vez aprendido, podemos evaluar y mejorar para futuros aprendizajes. Como docentes, podemos ser conscientes de cómo transferir el conocimiento, de no implementar solo ejercicios repetitivos que nos llevan a la memorización o de tareas que no se podrán aplicar en la vida real. Se trata de conceder a los estudiantes recursos y estrategias para conocerse a sí mismos, sus características para aprender y sus posibilidades para desarrollar autonomía, lo que podemos realizar cuando somos capaces de evaluar nuestra propia forma de enseñar y aprender para guiar a nuestros estudiantes a desarrollar estas estrategias, como actividades como el empleo de nuevas técnicas de aprendizaje activo, como proyectos, aprendizaje cooperativo, debates, grabación de videos, hacer mesas de diálogos con preguntas, pausar el ritmo de las clases cuando el espacio o dando espacio para la reflexión, entre otros. Para finalizar, queremos especificar algunos elementos fundamentales. La enseñanza centra su atención en el contenido y en el profesor, mientras que el aprendizaje se centra en el estudiante. Sin embargo, ambos conceptos incluyen en ese concepto macro que se conoce como educación, donde se adquieren valores, costumbres y saberes. Hoy en día se ha conseguido que la educación se adapte y evolucione modificando su manera de proceder y actuar. El estilo de aprendizaje ha ganado gran relevancia y está siendo empleado por las instituciones educativas. Incluso los estudios sugieren que las clases sean impartidas en función a las preferencias de aprendizaje y estilos de cada alumno, que cada alumno está ajustando para asegurar su mejor entendimiento. Finalmente, como parte de nuestra labor de docentes, debemos tratar de inculcar la metacognición, en otras palabras, para la transferencia, para potenciar su autorregulación y la independencia de sus alumnos, fomentando el análisis, el debate y la reflexión crítica. Es necesario que el estudiante sea consciente de cómo aprende, de cómo se organiza, de cómo realiza su proceso de aprendizaje. Debe tener la habilidad de valorar y trasladar estrategias a otros escenarios. Debe tener la habilidad de encontrar la solución más adecuada para cada situación. Debe tener la habilidad de evaluar su propio desempeño. Para finalizar y despedirnos, queremos decir que hoy entendemos
que una educación transformadora requiere de una enseñanza eficaz, un aprendizaje activo y una metacognición. Los animamos a implementar estas ideas en sus lecciones o aprendizajes. No olviden, el superpoder del siglo XXI radica en aprender a aprender. Muchas gracias.